amarte solo a ti, Señor. Vamos a permanecer de pie para terminar el tiempo de canciones y antes de entrar la presencia de Dios con oración. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ahora entrando tu presencia en oración, Dios, para pedir tu bendición sobre lo que hacemos ahorita cuando abrimos tu palabra. Dios, te damos las gracias porque dices que cuando enfrentamos tentaciones, cuando enfrentamos pruebas, tú eres más. Y podemos seguir sin desmayar, podemos seguir hasta el final cuando tú estás a nuestro lado. Solo, Dios, sabes que no podemos. Dios, tú conoces nuestras debilidades, nuestros puntos débiles. Dios, ayúdanos en toda la vida a seguirte, para también poder pasar la gloria contigo por toda la eternidad. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias y sobre todo vamos al libro de Santiago, pero antes quiero que busquemos el primer libro de la Biblia, Génesis 3, página 3 de la Biblia. Página 3 primero. Vamos a leer algo muy conocido. Nuestro estudio de Santiago, si has estado aquí con nosotros los últimos 3 semanas, hemos estudiado ahora, es cuarto domingo que estamos en el libro de Santiago. Y Santiago es una carta que Santiago escribió a las iglesias durante los primeros años después de la ascensión de Jesucristo. Así que eso es el contexto de lo que estamos estudiando en el libro de Santiago. Santiago, uno de los apóstoles, y sobre todo él se dirige en capítulo 1 a los temas alrededor de pruebas y tentaciones. Y primer domingo en nuestro estudio hablábamos de esto, que Dios tiene propósitos en medio de pruebas, que es posible hasta tener gozo en medio de algo difícil, porque tenemos la seguridad que Dios tiene realmente algo para el bien espiritual de nosotros, y esto es algo muy importante. Segundo domingo tocamos el punto de la necesidad de tener sabiduría. Es decir, Dios, cuando yo no sé qué hacer,
puedo clamarte a ti, porque Dios da a todos generosamente, dice, sin menospreciar a nadie, pero uno tiene que pedir con fe y no con doble ánimo. Uno tiene que decir, Dios, te amo, te quiero y quiero estar no en el mundo y en la iglesia, quiero estar en tus caminos sobre todo. Esto fue hace 15 días. La semana pasada hablábamos sobre el tema de nuestra identidad en Cristo. Que nuestra identidad no se encuentra en tus circunstancias económicas, de ser pobre o de ser rico. Y realmente ni en tus éxitos ni en tus fracasos. Cuando tú estás en Cristo, Cristo te ha perdonado y tu identidad se encuentra en Él. ¿Quién eres en Él? Y esto es un punto muy importante en nuestros tiempos en realidad. Me llegó mucho el mensaje, no es decir que lo que yo preparé, sino lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad? Es algo hermoso esto. Pues hoy Santiago toca el tema de tentaciones y algunos conceptos falsos acerca de Dios y quién es Dios. Siempre hay conceptos falsos acerca de Dios. Algunas personas dicen que no hay ningún Dios. Pero cuando tú dices no hay ningún Dios, Dios simplemente desaparece. Porque tú dejas de creer en Él, deja de existir. Otras personas dicen que Dios es puro amor y por eso no va a haber nada de infierno. Porque Dios siempre ama y perdona a todos y no pueda existir el concepto del infierno. Es un concepto humano. Otros tienen otro concepto de Dios y ven a Dios como un Dios siempre enojado. Que Dios que es un Dios solo de justicia y quiere cacharte en algo para condenarte. También es otro error. Pero ¿cómo sabemos que esos son errores? Porque en la Biblia Dios dice quién es y cómo es. Y por eso domingo tras domingo estudiamos lo que Dios nos ha dado acerca de Él. ¿Cómo es Él? Entonces, Santiago hoy va a tocar esos puntos, tentaciones y también ideas equivocadas acerca de quién es Dios. Pero antes de leer eso de Santiago, vamos a leer la historia de la primera tentación y la caída del ser humano. Capítulo 3 de Génesis. No quiero enfocarnos mucho en esto, no tenemos tiempo para hacer las dos cosas hoy. Pero en breve vamos a leer versículos 1 a 12. Versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ella dijo, versículo 2: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está, ¿dónde? En medio del jardín, correcto. Dios nos ha dicho, no coman ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Y tú puedes leer esto, capítulo 2. Capítulo 2, ahí está anotado lo que Dios les dijo. Dijo, pueden comer de todos los árboles, solo hay uno, no pueden comer de ese árbol, el día que comen van a morir, dijo Dios. Versículo 4 dice, pero la serpiente, hablando realmente de Satanás, la serpiente le dijo a la mujer que no es cierto, no van a morir. Simplemente le está diciendo, Dios es un mentiroso. Es lo que le está diciendo a la mujer. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán, ¿qué? Los ojos. Y ya llegarán a ser como Dios, conocedores del ¿qué? Del bien y del mal. Y esto era cierto. Es decir, cuando el enemigo pone tentaciones y nos miente, no es 100% mentira. Viene la mentira algo mezclado con algo de verdad. Porque creemos más fácil lo que es tal vez 50 y 50. ¿Verdad? No lo pinta todo oscuro. Y entonces aquí en este caso mezcla la verdad con la mentira. Entonces, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era, ¿cómo? Bueno para comer. Y que tenía, ¿qué? Buen aspecto. Y era, ¿qué? Deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió.
En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su qué. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces sí, las cosas cambiaron al instante. Las cosas cambiaron al instante, perdieron su inocencia. Sí. Ahora, en ese momento son conocedores del bien y del mal. Y se dan cuenta, hemos pecado. Sí. Versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Qué bonito, ¿no? De saber que Dios está caminando a encontrarse contigo. No quisieras poder hablar con Dios así. Pero el pecado que hace nos separa de Dios. Y por la vergüenza que sintieron, se escondieron. Aquí dice, al escuchar que Dios andaba recorriendo el jardín, no salir corriendo a verlo y abrazarlo y hablar con él. Todo lo contrario. Corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios, ¿qué? No los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Versículo 11, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Entonces ahora Dios llega al punto y dice claramente qué es lo que has hecho. Y en este momento, ¿qué hace Adán? ¿O qué hacemos nosotros cuando descubrimos que andamos mal o alguien descubre nuestro pecado? Para mí es muy interesante, versículo 12. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Es algo interesante, se está haciendo responsable por su error y su pecado. No. Se puede decir, por un lado, le echa la culpa a su mujer, pero en realidad, ¿a quién le echa la culpa? A Dios, ¿no es cierto? Porque dice Dios, la mujer que me diste. Si me hubieras dado otra, una más buena, una más mejor, no habría yo caído. Okay. No hemos cambiado, yo siento, lamentablemente no hemos cambiado en muchos sentidos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de tentaciones, esto es el punto de Santiago, pero quiero que veamos algo aquí en esta historia. ¿Quién es el que mintió? ¿Fue Dios? Cuando dijo, si comen del fruto van a morir, ¿o fue el enemigo cuando el enemigo dijo, no van a morir? ¿Quién es el mentiroso? Satanás es el enemigo, ¿verdad? Él es el malo, Dios no es el malo es el enemigo. ¿Y qué es lo que quiso hacer el enemigo? ¿Por qué quiso que ellos cayeran? Porque todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno, el enemigo odia y quiere destruir. Él quiso que comieran, de que cayeran, porque él sabía con el primer pecado iba a ser nada más el primer pecado. Y después más, y más, y más, y más daños y destrucción. Como nosotros venimos creados a imagen y semejanza de Dios, como no pudo matar a Dios, quería vernos muertos, que venimos creados a su imagen de Dios. Y él no quería pasar toda la eternidad solo en el infierno. Quería también que nosotros, que venimos creados perfectos a imagen y semejanza de Dios, estuviéramos con él por toda la eternidad. Nuestro mundo, la naturaleza, el mundo que Dios hizo tan perfecto, el enemigo quiso igual que el pecado afectara la creación y la contaminación y las cosas feas que pasan en nuestro mundo, la corrupción, todo esto. Él quería que sucediera todo esto, enfermedades, tragedias. Él quería que todo eso pasara a lo perfecto de Dios.
Entonces necesitamos entender esto, ¿okay? Para ir a buscar ahora el libro de Santiago, Ahora vamos a la página 1265. 1265. Entonces, ahora estamos hablando de miles de años después de la primera tentación. Carta de Santiago, como dije, después de la vida de Jesús, Santiago escribió esta carta a miembros de iglesias. Así que ahora, después de Jesús, de su muerte, su resurrección, personas habían escuchado hablar del mensaje de Cristo, creyeron en Cristo, se formaron iglesias, y esta carta es para destruir y leer entre las iglesias de los tiempos de ellos y también en nuestro tiempo. Dios le dijo a Santiago lo que tenía que escribir en 1265. Y versículo 13, él dice a los miembros de la iglesia que creen en Cristo, que quieren seguir a Cristo, dice que nadie al ser tentado diga, ¿es quién? Es Dios quien me tienta. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Lo que pasaba en aquellos tiempos, y hasta en nuestro tiempo también pasa lo mismo. Personas llegamos a pensar, si Dios es todopoderoso, y si Dios tiene control de todas las circunstancias de mi vida, si hay una tentación en mi vida y yo caigo en la tentación, Dios realmente es el culpable porque Él pudo haber hecho de que no me pasara esa tentación. ¿No? No sé si lo has pensado en un momento. Dios, ¿por qué permitiste que en ese momento pasara X cosas, sabiendo que en eso estoy débil? Y de alguna manera, de alguna forma, uno llega a echar la culpa a Dios y decir, realmente no soy culpable yo. Dios es el culpable. Dios me está tentando, Dios quiere que yo caiga. Hasta algunos llegan a pensar esto, que Dios está ahí para cacharme en algo, para ver si caigo. Y algunos hasta lo piensan así tan distorsionadamente que piensan que a Dios le da gusto cuando caemos en algún pecado y nos cachan eso. Realmente nada que ver. Versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado por el mal, ni tampoco ¿qué? Tienta él a nadie. Todos, versículo 13, quiero que todos estemos ahí, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora todos juntos, ni tampoco tienta él a nadie. Ok, lo que él está diciendo, Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no puede tentar porque Dios es bueno. Y nuestra tendencia a veces sí es de no hacernos responsables, es de echar la culpa a Dios, ¿no? Como Adán hizo. Ahora, versículo 14, Santiago enseña todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus ¿qué? Propios malos deseos lo arrastran y seducen. Santiago, Dios a través de Santiago lo está dejando claro. Desde el pecado de Adán, todos tenemos malos deseos. Todos tenemos malos deseos. Y esos malos deseos existen en cada uno de nosotros. Todos tenemos puntos débiles. Tal vez mis puntos débiles no son los mismos que los tuyos. Pero todos, desde la caída, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y a veces no lo queremos reconocer, pero los que somos padres o los que somos abuelos, mucho quiero a mis nietas, ¿verdad? Pero se ve chiquito que nadie tiene que enseñarlas a ellas lo que es enojarse. Ya escuchamos los gritos cuando las sacamos de aquí, ¿verdad? Eso ya viene, esos sentimientos de enojo, estar enojado. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa cada uno de nosotros. Entonces dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y lógico, el enemigo sabe nuestros puntos débiles también.
Okay, aquí habla de nuestra responsabilidad, nuestros propios malos deseos. Dios no es el culpable, somos nosotros. Y tampoco podemos echar toda la culpa al enemigo, que a veces queremos hacer, que es por culpa de él. Okay, no. Tenemos los malos deseos. Y él ayuda, lógico, ayuda, crea ciertas circunstancias para que más fácilmente caemos. Pero en sí, el pecado no es simplemente de estar débil en algo. El pecado es, versículo 15, cuando el deseo ¿a qué? Ha concebido, engendra ¿qué? El pecado. Tenemos tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos tentaciones. Y el pecado realmente es cuando el enemigo tienda lo que es la cosa que deseamos y mordemos. Ahí es donde entra el pecado. Okay. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La muerte. Es poco a poco. La muerte de nuestros cuerpos y la muerte eterna es la solución, se puede decir, el destino final del pecado. Pero es poco a poco. Primero tenemos las debilidades. Luego hay cierta circunstancia. Pero cuando tú te entregas y dices sí, y muerdes, ahí está el anzuelo adentro, ¿verdad? Y el enemigo te va jalando, para abajo, hasta que engendra lo que es la muerte eterna. Hay muchos ejemplos de esto. El enemigo no dice lo que viene después, nunca. No dice que la muerte te espera. Adán y Eva, por ejemplo, ¿qué es lo que les mostró? Ya lo hemos leído. La fruta tan bonita, tan deseable. Y él dijo, Dios les mintió, no van a morir, no pasa nada. Si les hubiera mostrado en ese momento una foto, un video de ellos con el cuerpo de su segundo hijo, porque su primer hijo, Caín, mató al segundo hijo. Si les hubiera mostrado un video de ellos llorando, cargando el cuerpo de su hijo muertito, si comen, eso es lo que va a pasar. No habrían comido. Pero no nos muestra lo que viene después. Hay muchos ejemplos de esto. Podemos hablar de ejemplos grandes. Vamos a usar el ejemplo de drogas. Cuando a un joven de 17 años, gracias. Cuando un joven de 17, permíteme. Ahora espero que sí, un poco mejor. Tal vez no. A ver. Casos tristes. Sabemos que para muchos jóvenes, no solo en México, aquí también, muchos jóvenes se meten a esto de las drogas. Y cuando los amigos, porque casi siempre los amigos, ¿no? Dicen, necesitas probar. Y cuando uno se entrega, el enemigo no te muestra lo que son los resultados. Si el enemigo mostrara al joven lo que las drogas hacen directamente en su cuerpo, de ver una imagen de su propio cuerpo, débil, delgado, o lo que un adicto hace, hasta mata familiares para conseguir dinero, o robar, o cómo miembros inocentes de la familia sufren por la tristeza, o porque llegan los narcos a secuestrar a otra persona inocente. El sufrimiento que puede haber por las decisiones que uno mismo toma. Uno no lo haría, pero el enemigo no te muestra lo que viene después. Podemos hablar de una aventura. Una mujer casada, un hombre casado.
y de repente hay otra persona. Y el enemigo no te muestra el dolor que tú vas a causar. En el momento sí, la aventura es rica, es divertido, es bonito, es delicioso. Pero no te muestra lo que vas a hacer, el dolor, lágrimas. Y en muchos casos, lo que tú vas a sufrir en tu propio cuerpo, cuando tienes remordimiento después y sientes, ¿qué hago ahora? O cuando a veces tú terminas solo y tus hijos ya no quieren nada contigo. El enemigo no te muestra todo esto. O simplemente una pequeña mentira, que es fácil decir algo. Comienza muy chiquito, ¿verdad? Se me hace muy fácil, simplemente voy a decir esto. Después tienes que seguir la misma mentira, un poco más grande, y después más grande, y después más grande. Y no te dice lo que viene después. Y mucho menos el enemigo describe la eternidad sin Cristo. Eso es lo que el enemigo hace. Las tentaciones. Las tentaciones, el pecado que viene después termina en muerte, y la Biblia lo está dejando claro. El enemigo no lo está pintando así, y la cultura no lo pinta así. Las películas no lo pintan así, pero Dios lo pinta así en lo que estamos estudiando aquí en Santiago. Con el pecado, los deseos arrastran, seducen, el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y Dios no es el culpable, somos los culpables. Versículo 16, vamos ahora a seguir leyendo. Versículo 16, dice claramente, mis queridos hermanos, no se engañen. Es decir, Dios no es el malo. No puedes echar la culpa a Dios. Somos responsables cuando caemos. Todos somos culpables en algún momento, en algún sentido. Todos hemos vivido esto. Y seguro tú lo has vivido. Todos lo vivimos. Pero, versículo 17 es algo muy hermoso. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el ¿quién? El Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Habla del Dios que es bueno, habla de la creación. Y dice, acuérdense de Dios. Dios que creó las luces y Dios que es luz. No hay nada de oscuridad en él. El enemigo es otro. Pero Dios es bueno. Dios nos hizo buenos. Entró el pecado, caímos cada uno de nosotros, el pecado afectó a todo el mundo, pero Dios sigue siendo bueno y Dios no ha cambiado, no hay nada de malo en él, nada. En realidad nos ha dado dádivas y dones. Todo lo bueno viene de él, de arriba. Y a pesar de lo malo que somos, Dios nos ha bendecido con dones y dádivas, cosas que son buenas, para animarnos a seguir en los caminos de Cristo. Tal vez personas que Dios ha puesto en tu vida, que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte, enseñarte el camino de Dios. Esos son dones y dádivas que vienen de Dios, que es bueno. No lo merecemos, pero Él manda a esas personas en nuestras vidas para animarnos en lo correcto. Simplemente de tener la Biblia. Dios no tenía por qué mandarnos su palabra para orientarnos. Pudo haber dicho, no, esos los voy a dejar perdidos, son casos perdidos. No. Dios, que es bueno, en su bondad nos ha dado algo para orientarnos en nuestras vidas, hacernos entender por qué vivimos y hacemos las cosas que hacemos. Simplemente de tener una iglesia como hoy. Todos los que estamos aquí, los dones de música que vienen de arriba de Dios y cantamos las canciones tan hermosas con mensajes que llegan al corazón, son dones y dádivas de Dios, que es bueno para ayudarnos a seguir adelante en sus caminos. Pero cuando pensamos en todos los dones y dádivas, todos los regalos que Dios ha dado, ¿cuál es el mejor regalo que el Dios que es bueno nos ha dado?
El mejor de todo lo que nos ha dado Dios es su Hijo unigénito. Su Hijo perfecto, que no pecó en lo más mínimo, fue tentado pero no cayó como tú y yo. Y Dios lo mandó a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de verdad. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dios no pide perfección de ti. Nunca ha sido su punto de decir sean perfectos para salvarse. Dios nos dio el mejor regalo que es su Hijo. Él es el perfecto y ahora lo que pide es arrepentimiento y fe en Cristo. Entonces piensa en tu vida. Piensa en tu vida. ¿Cuáles han sido tus tentaciones? ¿Dónde has fallado? ¿Y quieres ir al cielo? Necesitas poner tu fe en Cristo. No necesitas ser perfecto, pero sí necesitas arrepentirte y clamar a Jesús. El versículo que sigue es muy bonito. Versículo 18. Dice, por su propia ¿qué? Voluntad. Ajá. Por su propia la voluntad de Dios. El deseo de Dios. El Dios que es bueno. Cuando merecemos la muerte, cuando merecemos el castigo, dice, por su propia voluntad nos dice, ¿qué? Nacer. Habla de un nacimiento espiritual. No está hablando del nacimiento, primer nacimiento. Está hablando de un segundo nacimiento. Nos hizo nacer mediante la ¿qué? La palabra de verdad. Para que fuéramos como los ¿qué? Primeros y mejores frutos de su creación. Eso es algo increíble. Los planes de Dios son de redimir todo nuestro mundo. Que nuestro planeta que está afectado por el pecado, la corrupción, la contaminación, todo eso es lo que vemos. Cuando Jesús viene a restaurar todas las cosas, vamos a tener cielo nuevo, tierra nueva, donde hay perfección en todo. Pero allí vamos a estar los que hemos seguido a Cristo como los primeros y mejores frutos de su creación. Donde ya no vas a luchar contra las debilidades de tu cuerpo. Donde ya no va a haber tentación. Donde tú realmente vas a existir como Dios hizo a Adán y Eva en el primer lugar. Esta es la esperanza que Dios da a nosotros los seres humanos. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Comenzando hablando de ideas falsas, conceptos falsos acerca de Dios. Algunos pensaban que Dios es el culpable, Dios es algo malo por dejar que caiga yo en la tentación. No, Dios es bueno. Como dice una película, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Okay? Dios es bueno. ¿Quién es el enemigo? ¿Es Dios? No es Dios. El enemigo es Satanás. Y el enemigo mintió a Adán y Eva y miente a nosotros. Y todos, y me incluyo, hemos creído las mentiras de él y hemos caído. Pero la solución está en el mejor regalo que hay, que es Jesús. Dios no pide tu perfección, el perfecto ya vino, pero pide un corazón sincero, humilde, que se arrepiente y que se aferra a Jesús. ¿Esto describe tu corazón? Si eso describe tu corazón, eres entre los primeros y mejores frutos de la salvación de Dios. Y si esto es tu testimonio, vamos a terminar leyendo el versículo 12, que estudiamos la semana pasada, pero sentía que sería correcto terminar hoy leyendo esto. Versículo 12.
dice, dichoso el que ¿qué? Resiste la tentación. Tentaciones hay y tendremos todos los días, pero dichoso, bendecido, feliz, alegre, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la ¿qué? La corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Si tú amas a Dios es porque Dios ahora te ha hecho amarlo a Él. Es muy bonito. Entonces Dios es el que siempre en nosotros los deseos de seguir. El que comienza la obra en nosotros es fiel para terminar la obra también. Entonces adelante en los caminos de Dios. Vamos a terminar hoy con una oración. Padre Santo, venimos después de estudiar esto, hablando contigo acerca de la realidad de tentaciones. Jesús, tú sabes cuántas veces y las circunstancias cuando hemos creído las mentiras del enemigo. Dios, ayúdanos no buscar pretextos, ayúdanos no ser como Adán que echó la culpa a ti y a otros. Ayúdanos a aceptar nuestros errores y nuestro pecado, pero simplemente para buscar al mejor regalo, mejor don, mejor dádiva que hay, que es Jesús. Gracias Dios por ser tan bueno todo el tiempo, con personas que no lo merecen. Gracias Dios por lo hermoso que es saber que estoy perdonado, que no tengo por qué creer las mentiras del enemigo y cuando me echa en cara mi pasado, me puedo decir Jesús me ha perdonado. Dios, ayúdanos a ser fuertes y resistir las tentaciones, todas, las grandes y las pequeñas. Ayúdanos ahora en esta vida demostrar que somos tus hijos. Gracias Jesús. Y esto decimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero que terminemos cantando la canción nueva. Y tengo muchas copias más, porque vi la semana pasada que no había copias suficientes. Busquen en sus sinarios, por favor. No soy yo, sino Cristo en mí. Es una hoja grande así. Y por favor, levántate la mano, porque sé que muchos la semana pasada no tuvieron. Levántate la mano bien alto, por favor. Chris y Sharon van a ayudar para que tengan. Levántate la mano muy alto para que vean, porque no, esos todavía no están en todos los libros. Y quiero que pongan en los libros. Jay, can you just stand a few more up there, please? So we'll do this in key of T. Y vamos a ponerse en pie.